Armas silenciosas y Halloween. Más allá de los problemas cotidianos, ¿sientes que algo va mal pero no sabes definir qué es? Hoy hablaremos de Halloween, pero desde una perspectiva inusual. Para identificar un problema y solucionarlo, hay que ir a la raíz y no restringirnos a tratar de combatir los síntomas. Combatir solo los síntomas oculta la raíz del problema y nos dificulta encontrar la solución. Suelen ocurrir dos tipos de reacciones ante una idea. Hay quienes no quieren aceptar que pueden haber sido engañados y matan al mensajero, y los que escuchan, investigan, comprueban y toman decisiones. Este vídeo dará mucho que pensar y pesquisar al segundo tipo de personas. Veamos. Un arma peligrosa pero invisible. Hay 3 hechos irrefutables. 1. El mal existe. 2. Los que practican el mal siempre buscan formas de hacer daño. 3. Es nuestra responsabilidad defendernos del mal. El apóstol Pablo dio un consejo valioso. Parafraseándolo, dijo que no traguemos todo lo que nos dicen, sino que renovemos nuestro entendimiento. El motivo del desasosiego interno que sentimos todos es que estamos en guerra, lo creamos o no. En este caso no se trata de una guerra convencional, donde el enemigo está perfectamente identificado y se intercambian ataques con armamento que hiere o mata físicamente. Las guerras no convencionales se llevan a cabo con distintas armas, aunque con un mismo propósito, la dominación del contrario. Algunas de esas armas pueden ser, por ejemplo, biológicas como la empleada en 2020, cibernéticas como las que se están notando cada vez más en la vida cotidiana, especialmente con robo de datos de distintas fuentes, como organismos públicos, grandes empresas, etc. Escalares, con su influencia en el clima. No letales, como las ondas electromagnéticas usadas para dispersar manifestaciones, etc. Hoy hablaremos de armas silenciosas, que son no letales, pero que causan graves daños, a nivel colectivo e individual. Esas armas son usadas en el ámbito físico, psicológico e espiritual. Halloween entra en este último grupo de armas. Contexto y propósito. Según un informe militar publicado a mediados de los años 80, las armas silenciosas empezaron a ser desarrolladas a partir de 1946, teniendo su gran impulso en los años 50, con la financiación de la familia Rockefeller y su financiado preferido, la Universidad de Harvard. Las armas silenciosas se usan para automatizar el comportamiento de la sociedad. Su objetivo final es el control total de la humanidad, por parte de individuos que se creen en el derecho de beneficiarse de todo el planeta y sus riquezas, aunque eso suponga un genocidio sin precedentes en la historia humana. El proyecto se puede resumir en que, por medio de la constante colección de datos, su interpretación y uso, los agentes que utilizan las armas silenciosas consiguen manipular y moldear la economía, condicionando el rumbo de la sociedad. El documento se puede bajar de internet buscando armas silenciosas para guerras tranquilas. ¿Y qué tiene que ver esto con Halloween? Ahora lo veremos. Energía y economía. Los que desarrollaron este tipo de arma, descubrieron la correlación que podrían hacer entre el funcionamiento de la energía y el de la economía. No voy a entrar en detalles técnicos, pero el que quiera los puede averiguar en el documento indicado. Para mantener a la sociedad en el carril que interesa a los que emplean estas armas, utilizan técnicas de sociología y psicología muy refinadas, que han sido desarrolladas a partir del funcionamiento de la energía. Incidencia. Las armas silenciosas afectan, por ejemplo, el pensamiento crítico. Eso lo hacen manteniendo la atención de la población adulta distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales. Lo hacen cautivando y enfatizando temas sin importancia real. Por eso se magnifica un beso fugaz de unos actores deportivos, por ejemplo, en vez de hablar de por qué se paga a un batallón de supuestos expertos que a veces ni siquiera existen, a fin de inducir a la población a aceptar ser impedidos de hacer su vida normal e incluso de respirar, además de otras barbaridades, que incluso son inconstitucionales. Las armas silenciosas también son aplicadas a la enseñanza, manteniendo a la población ignorante de las verdaderas matemáticas, economía, ley e historia. Un ejemplo es cómo se ha restado tiempo para la enseñanza de matemáticas o historia, y ampliado el adoctrinamiento político en temas que ni siquiera son competencia del Estado, como es el caso de la sexualidad de niños y jóvenes. Otro campo de aplicación de las armas silenciosas es el de los espectáculos y entretenimiento. Eso se hace manteniendo el entretenimiento por debajo del nivel de 6º año de primaria. Un ejemplo es la cantidad de tiempo y dinero del que disponen los medios, sufragados por impuestos, para emitir programación de cotilleos o concursos que no aportan nada al intelecto o la vida útil de las personas. Se fomenta la estupidez, la promiscuidad, la infantilización mental de los adultos y la alienación total. Se omite la información realmente relevante para sacar conclusiones a problemas reales, mientras que se machaca con discursos vacíos y carentes de contexto. En el caso de los niños, se emiten dibujos animados con altísimo contenido ocultista principalmente. Son contenidos con conceptos que los padres ignoran totalmente, no pudiendo así evitar el adoctrinamiento de los niños en esas prácticas tan peligrosas.
Las armas silenciosas también se aplican al trabajo, manteniendo a la población ocupada, sin tiempo para pensar, investigar e idear cómo salir del bucle abusivo del Estado. En un país en donde el 26,4% de personas están en riesgo de exclusión social y el 13,5% de los trabajadores viven por debajo del umbral de la pobreza, no es de extrañar que la población sea sumisa e ignorante. La sociedad no tiene siquiera tiempo para informarse de lo que realmente interesa, analizar la información, sacar conclusiones, organizarse y actuar contra los que les han empujado a la pobreza. Cuando alguien no llega a ganar lo suficiente para poner el pan en la mesa a sus hijos, evidentemente no tiene tiempo para ver en qué están adoctrinando a sus niños y menos prepararse para neutralizar ese adoctrinamiento. Aún en el campo del entretenimiento, ¿te has dado cuenta que los mal llamados informativos no informan realmente nada relevante? Hablan, por ejemplo, de un camión que se empotró en una casa en un pueblo en no se sabe dónde. Luego entrevistan a 5 personas de ese lugar, preguntándoles qué piensan sobre lo ocurrido. Desde la perspectiva de los afectados, lo que ha pasado es importante. Pero, en términos de información, en un noticiero de alcance nacional, ¿qué nos interesa saber la opinión de 5 personas sobre una fatalidad en la cual no podemos influir en nada y que tampoco nos afecta? Mientras, no se habla, por ejemplo, de los absurdos actos unipersonales del gobierno en política exterior, los cuales sí afectan seriamente nuestras vidas. ¿Por qué los periodistas no le ponen un micrófono delante a un ministro que no hace bien su trabajo y al menos lo pone en evidencia? ¿Por qué los periodistas no cuestionan a un gobierno por no destituir a un ministro cuyas competencias están totalmente abandonadas, mientras el responsable de ese ministerio se dedica a criticar a presidentes de otros países? ¿Por qué no se explica a la población las verdaderas implicaciones económicas que tendrá el regalar dinero a los jóvenes para que se compren videojuegos? Así funcionan las armas silenciosas, mermando la capacidad del ciudadano de ser crítico con los desmanes de los gobernantes. Acción, reacción. En el manual de aplicación de armas silenciosas, tienen una tabla mostrando qué aspectos hay que tocar para conseguir determinados resultados. Por ejemplo, si creas preocupación, consigues reducir las defensas del ciudadano. Si atacas el núcleo familiar, controlas la educación de la juventud. Si reduces la liquidez y das más créditos, consigues más datos para luego usarlos para el control de la gente. Si presionas con agendas, conseguirás menos desfases y más claridad de datos obtenidos. Si maximizas el control, reduces la resistencia del público a dicho control. Si aún te sientes escéptico, compara lo que te estoy contando con la realidad que vives. Piensa si lo que te dicen que debes hacer es lo que te beneficia o es al revés. ¿En una guerra convencional confiarías en el enemigo para protegerte? Pues en una guerra con armas silenciosas, el enemigo es el que moldea el pensamiento de las masas y tu arma defensiva es investigar, contrastar, pensar, analizar y neutralizar el ataque rechazando lo que descubras que te aprisiona mentalmente. Eso incluye, evidentemente, el que protejas a tus hijos o nietos y compartas con otros lo que has descubierto. Esas armas solo funcionan si la gente acepta su influencia sin cuestionarlas. En este caso, no importa si algo es verdad o mentira, sino que lo que importa es que la gente crea lo que se le dice. Por eso funcionan las armas silenciosas. El botín más preciado por el enemigo. Enfoquemos ahora sobre la enseñanza y el ataque al núcleo familiar. Mientras que se ha erradicado casi del sistema escolar la enseñanza sobre las verdaderas ciencias, fundamentales para la vida, estas han sido sustituidas por adoctrinamiento sobre lo que deben pensar los niños sobre asuntos que, entre otras cosas, invaden las competencias de los padres, aislando a estos de importantes decisiones como la sexualidad física, psicológica y espiritual de los menores. Un niño o un joven que no cuenta con la protección de sus padres, es presa fácil de un sistema que los domestica para servirse de ellos de diversas formas. Algunas incluso bastante terribles. ¿Quién ha votado en las urnas aprobando que los políticos decidan sobre la sexualidad de los niños y jóvenes? Armas disfrazadas de fiesta. Ahora vayamos a Halloween y otras fiestas, por el estilo, que se usan para introducir a los niños en sendas muy destructivas a nivel físico, psicológico y espiritual. Halloween se fundamenta en las siguientes ideas, principalmente. 1. Celebración del ocultismo, la brujería y la muerte. 2. Instigación al fomento del miedo, exponiendo a los niños, a seres deformes, a la muerte, a personas acuchilladas y sangrantes, a monstruos, a quimeras y todo tipo de aberración. Pongamos la lupa en estos dos fundamentos. Brujería y miedo. La brujería consiste en obligar a otra persona a hacer cosas que no haría si no estuviera expuesta al embrujo. Eso se consigue por medio de la mentira, del uso de drogas, de la interacción con el mundo demoníaco y del chantaje, entre otros. Ahora piensa, ¿cómo consiguen los niños obtener golosinas en Halloween? Sencillo, caracterizándolos con una apariencia que provoca miedo y enseñándoles a ofrecer truco o trato. Es decir, a amenazar y chantajear. Pensemos en esto desde la perspectiva psicológica de un niño.
Claro que un adulto no se asusta con un niño que lleva un disfraz de una persona con un machete en la cabeza y sangre por la cara. Pero para el niño, eso es muy asustador y cree que, presentándose así ante una persona, le provoca miedo induciéndole con ello a aceptar el trato, que es darle golosinas a cambio de que no siga amedrentando a la persona. Eso es pura brujería. Haciendo al niño participar de esto, lo entrenamos en la brujería. El niño aprende que ejerciendo brujería, provocando miedo y chantajeando a los demás, consigue lo que quiere. ¿Te extraña luego que ese niño se vuelva un adolescente manipulador que chantajea a su entorno para obtener sus antojos? El inspirador de Halloween. Hablemos de Lucifer, el querubín que fue expulsado de la presencia de Dios por rebelarse, el cual cayó en desgracia por dos razones: por querer ser como Dios y por hacer contrataciones. Lucifer ofreció a otros ángeles cuotas de poder en su pretendido gobierno, según el apoyo que esos ángeles le brindaran. Enseñar a un niño a hacer truco o trato se basa en el mismo principio: ofrecer contrataciones por medio de las cuales sojuzga al otro y lo hace ser connivente con sus deseos. ¿Entiendes mejor ahora el origen de Halloween, su fundamento y su objetivo con relación a los niños? ¿Es ese el principio que quieres que tu hijo utilice como base en su vida? Imposición real y preocupante. Hace 2 años, un matrimonio cristiano se enfrentó a una situación en la escuela de sus hijos de 11 y 14 años. La escuela exigía que los niños hicieran dibujos alusivos a Halloween, decoraran con ellos sus clases y luego festejaran ese día. El matrimonio comunicó al director que no permitían que sus hijos participaran de esto. Después de muchas argumentaciones muy sólidas, el director, impotente ante los razonamientos de los padres, se sinceró con ellos. Explicó que no podía eliminar esa actividad porque la imposición venía de la Secretaría de Educación. Explicó que los maestros tenían que sacar fotos de las salas de aula decoradas, de los trabajos de los niños y de la fiesta en sí, enviándolo todo a la Secretaría de Educación. Además de creer la palabra de estos padres, creo que eso es así porque viví una situación similar en otro ámbito y con ello aprendí cómo el Estado impone estas prácticas de adoctrinamiento agresivo, especialmente sobre niños. En este punto, nos preguntamos, ¿por qué el Estado, en este caso el español, impone la celebración de Halloween a los niños, si ni siquiera es una fiesta típica de la cultura española? La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Entiendes mejor ahora por qué, si se quiere a adultos dóciles y encarrilados por una senda de pensamiento único, es importante adoctrinar a los niños desde pequeños? ¿Entiendes lo importante que es la vigilancia constante de los padres sobre lo que se le enseña a sus hijos fuera de casa? ¿Vas entendiendo cómo funcionan las armas silenciosas en la práctica y cómo influyen en tu vida y en la de tus hijos? Sigamos. Armas silenciosas y recolección de datos. En el documento militar citado leímos que las armas silenciosas se basan en la recolección de datos, que luego son usados para condicionar a las masas. Hoy día hay importantes fuentes de recolección de información que pasan totalmente desapercibidas, como son por ejemplo, los coches modernos, los dispositivos y aplicaciones como Alexa o Siri, ChatGPT, los robots de limpieza, los relojes de control de actividad física, los teléfonos y televisiones inteligentes, etc. Pero hay algo más sutil y terrible. Durante la pandemia, unos padres descubrieron horrorizados, como en la escuela de su hija de 6 años, le estuvieron haciendo preguntas a la niña sobre lo que pasaba en su casa y lo que decían los padres sobre el asunto. La Biblia profetiza que habrá un tiempo en el que esto se incrementará mucho y los propios hijos entregarán a muerte a sus padres, aún sin saberlo. Así que, ten cuidado con lo que expresas ante tu hijo pequeño, porque éste no tiene criterio para entender lo que puede acarrear para él y para sus padres, el que cuente en la escuela lo que se dice en casa sobre temas delicados. Esta advertencia no es para fomentar el miedo, sino para que se sea prudente, ya que el enemigo es astuto como las serpientes y cruel como los psicópatas. Consideraciones importantes. Pensemos ahora en lo siguiente. 1. Dios dio al ser humano una tarea sumamente importante: reproducirse. Dios creó al ser humano de forma que el hombre y la mujer se unen en profunda y exclusiva intimidad, y expresan su amor al más alto nivel, y de ahí surge un hijo. 2. Dios puso en el ser humano el sentido de la eternidad. Tener un hijo significa tener la oportunidad y la responsabilidad de guiar a un ser humano al futuro, sabiendo que lo que se le enseña trascenderá a sus hijos, nietos, etc. Es decir, la huella y visión de la vida de los padres se extenderá más allá de su tiempo de vida, perdurando en la vida de su descendencia. 3. Los padres que se toman en serio su responsabilidad sobre esos seres indefensos que han engendrado, sienten por ellos un amor incondicional y sacrifican lo que sea necesario, en pro de acompañar a ese bebé por su vida, hasta que sea capaz de conducirse solo como un adulto, y a su vez, se reproduzca. Ahora pensemos. Si tener hijos es resultado de la profunda unión de un hombre y una mujer que se aman, si es una oportunidad impresionante para trascender y, si los padres son los que aman a ese niño a punto de protegerlos con sus vidas,
¿Por qué deberíamos permitir que unos políticos que controlan el poder del Estado usurpen a los padres esos privilegios y responsabilidad? ¿Por qué permitiremos que el Estado imponga a nuestros niños aberraciones como la celebración de la muerte, el miedo, el engaño, la brujería, en unas mentes aún indefensas ante sus maniobras de manipulación, como es el caso del festejo de Halloween? ¿Debemos abrir mano de nuestra responsabilidad y privilegio como padres solo porque un politicucho dice que tenemos que hacerlo? ¿Quién le ha dado la potestad al politicucho de turno de decir lo que podemos y debemos o no hacer con la educación de nuestros hijos? ¿A qué viene tanto empeño en inculcarles a los niños conceptos que son tan dañinos y destructivos, como es el caso del ocultismo, brujería y muerte, que se dan en el contexto de Halloween? Ellos alegan que los hijos no son propiedad de los padres y es cierto. Pero, es que menos aún son propiedad de los sistemas políticos y eso es lo que el Estado hace cuando impone estas armas silenciosas sobre los menores. ¿Alguna vez has votado o firmado un contrato cediéndole al Estado la patria potestad sobre tus hijos? Ahora pensemos. ¿La amenaza son los politicuchos de quita y pon, o es que hay algo más terrible detrás de ellos? Veamos más a fondo. Tú eliges tu futuro y el de tus hijos. A estas alturas queda claro cuál debe ser la actitud de un verdadero discípulo de Cristo con relación a Halloween. Antes aludía a Lucifer, el querubín que pretendió ser adorado como si fuera Dios e hizo contrataciones con otros ángeles a fin de que lo apoyaran en su rebelión. A Lucifer la cosa le salió mal porque, al ser expulsado de la presencia de Dios, perdió tres cosas fundamentales para cualquier ser, ya sea angélico o humano: la identidad, el propósito y la vida. A partir de su expulsión, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, que es un sustantivo genérico que significa simplemente adversario. En ese momento perdió su identidad, ya que ni siquiera se conoce por su nombre Lucifer. Ahora solo es un mero adversario. Al perder su identidad, perdió también su propósito de existir, ya que había sido creado para estar en la presencia de Dios, con todo lo que ello significaba. Ahora solo es un adversario más, apartado de Dios. Eso hizo estragos en su ser, ya que se convirtió en un psicópata asesino, que no tiene nada que perder, y cuya obra a día de hoy consiste en matar, robar y destruir, según dijo el mismo Señor Jesús. ¿Cómo está el mundo? ¿Cuál crees que es el origen de tanta devastación y sufrimiento? Al ser expulsado de la presencia de Dios, Lucifer perdió la vida, ya que Dios es la vida. Nadie puede existir sin Dios, el Creador. Por eso Dios da al hombre alrededor de 80 años de existencia, a fin de que pueda buscar al Creador, reconciliarse con Él y recibir vida eterna. Jesús, que es Dios, aquel por quien y para quien todo fue creado y por medio de quien todo subsiste, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Ten eso en mente porque ahora verás el antídoto que tenemos los padres contra el engaño que supone la celebración de Halloween y demás herramientas de las armas silenciosas, que se usan contra nosotros y nuestros niños. Dijimos que Halloween es una fiesta que fomenta el que el niño se exponga al miedo. El miedo paraliza. Una persona con miedo puede ser fácilmente sojuzgada. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? La fe. Pero no confundamos fe con deseo. No por mucho desear algo, se cumplirá. La fe que nos salvaguarda del miedo es la fe en lo que Dios dice. Dios es inmutable y no miente jamás. La Biblia nos revela lo que Dios dijo y por eso es la fuente en donde obtenemos la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien tiene fe en Dios, sabe de dónde viene, qué hace aquí y hacia dónde va. Eso, además de las demás promesas de Dios, son el valioso antídoto contra el miedo. La otra columna de Halloween es la mentira, la brujería. ¿Cuál es el antídoto para la mentira? La verdad. Jesucristo dijo que Él es la verdad. ¿Quieres que tu hijo no sea víctima de mentiras y manipulaciones? Ningún padre o abuelo sano mentalmente querría que sus niños fueran expuestos a la mentira, que todo lo destruye. Por lo tanto, si quieres inmunizarte contra la mentira, debes conocer a Jesucristo. Leyendo la Biblia, conocerás a Jesucristo. Cuando conozcas la verdad, estarás capacitado para reconocer cualquier mentira que te planteen. Si no conoces tú a Jesucristo, la verdad, ¿cómo enseñarás a tu hijo para que la conozca? ¿Por qué permitir que les inculquen miedo, brujería y mentiras a tus hijos, cuando tú puedes enseñarle la verdad y la fe que guardarán su cuerpo, alma y espíritu de la destrucción satánica que permea el mundo hoy día? Ahí quedan estas reflexiones e información para el que quiera profundizar, pesquisar, analizar, meditar y tomar decisiones. Dios dio al ser humano el libre albedrío. Eso quiere decir que Satanás intenta engañarnos, pero si no se lo permitimos, no nos puede imponer sus mentiras. Por eso dijo Jesucristo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Deja tu comentario abajo diciendo si este vídeo te ha edificado, te ha aportado algo o no te gusta, por lo que sea. Nos interesa saber qué es lo que bendice a nuestra audiencia. Debido a la creciente censura,
publicamos materiales relacionados con temas sensibles vía email. En Telegram publicamos noticias cotidianas relacionadas con el fin de los tiempos. Si te ha gustado este material, te pedimos que nos ayudes a promocionarlo, suscribiéndote, dando like y, sobre todo, compartiéndolo con tus contactos.